Ya, información urgente en La Nación Más, así arrancamos. 11% la inflación del mes de marzo de 2024. Disculpen, chicas, que las interrumpí. Extraordinario, porque acá sí, lo acaba de decir Ricardo Delgado, que está con nosotras, sí, es el número que dio y es efectivamente ese, ¿no? Variación interanual 287.9%, acumularon un alza el índice del precio al consumidor de 51,6% en el primer trimestre del año, es decir, en lo que va del gobierno de Milei, más los 20 días de diciembre la inflación es de 51,6%, hay que sumar los 20 días de diciembre, la inflación del mes de marzo es de 11%, no sé si, Carlitos, ya tenés ahí el desagregado. Vamos. Esto vamos a decir que la parte, digamos, lo que más subió en cuanto al mes, 52,7%, el rubro que obviamente se esperaba, que es educación. Claro, educación es claro. Y había pasado también en el índice de la ciudad. Es el rubro que más subió, educación, estoy viendo los números acá rápidamente. Comunicación le sigue Comunicación con 15,9%. Y después tenés vivienda, agua y electricidad 13,3%. Y lo más importante para empezar a ver, ¿no? El tema alimentos. Alimentos es muy importante. Bebidas alcohólicas y tabaco 12,3%. Exactamente. Después tenemos prendas de vestir y calzado 10,9%. Y el rubro alimentos, 10,5% mensual. Como dijo el gobierno, hay que recordar que venía por encima del 15%. Está por debajo de la media, Carlos, pero está no por debajo de la media. Ahí está la variación. La variación. Creo que la expectativa del gobierno era llevar alimentos a un dígito, ¿no? No, 10,5 era la expectativa del gobierno en alimentos. 10,5 era. 10,5. ¿Y cuánto fue? Perdón. Sí, es lo que fue. 11 dio marzo, 13 dio febrero, 26 enero. Ahí se podría contar el gobierno de Milei. Algunos le suman la de diciembre, es válido. 27,5. Dame toda la variación, por favor, año a año, para que se vea también como dentro de una situación muy compleja, de a poco pareciese ser que la inflación va descendiendo. Ahí tenés. ¿Sí? 25, 20, 13, 11, el alimento 10,5. Incompatible con la vida económica de cualquier país. Sí, bueno, ya no hay nada que celebrar, ¿no? No resiste ningún análisis. Nos un tema importante, de que la tendencia sea descendente. Claro, nos alegramos, la tendencia es a la baja. Claro. En Uruguay, un año de inflación es de 4%. Sí. Si en Argentina un mes es de 11 es una catástrofe. En la Argentina, en un año. El tema es ver la curva. En la si va hacia arriba y hacia abajo. En la Argentina, en un año, la inflación, si la medimos anualizada, da 287,9%. Bien. Es la más alta. Sí. Una catástrofe. Y va a seguir siendo alta porque estás comparando con meses que... Ahora, recordar, ¿alguien se acuerda cuánto era la inflación en el mismo mes del año pasado? ¿Cuánto? Ahí lo acabo de poner. 7,8%. Claro. Bueno, pero después hubo 3 meses. Vamos rubro por rubro, a ver. Algo. Vamos rubro por rubro, a ver lo que fue aumentando. Ya está Fausto Potorno en el piso. Bien lo dijeron los chicos, lo que más aumentó es educación, 52%. Comunicaciones, 15,9%. Vivienda, agua, electricidad, digamos, servicios, 13,2%. Yo calculo que el mes que viene esto va a dar mucho más alto. Transporte, 13%. Bebidas alcohólicas y tabaco, 12,2%. Salud, prepagas. Hay una bomba de prepagas, la voy a contar un rato, 12,2%. Salud, la inflación general, 11%. Prenda de vestir y calzado, 10,9%. Alimentos, bebidas no alcohólicas, 10,5%. Bienes y servicios varios, 9,6%. Recreación y cultura, 8,5%. Restaurantes y hoteles, es decir, gastronomía, 8,3%. Y equipamiento y mantenimiento del hogar, 5. Fausto, querido, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, primera lectura sobre el índice de inflación de 11% del mes de marzo. Mirá, para mí era más o menos lo que se esperaba. De hecho, es menos de lo que nos había dado a nosotros para... ¿Cuánto te da vos? Para el Gran Buenos Aires. Nosotros nos había dado 12,2 y a la ciudad le había dado 13,2. O sea que este es casi un punto menos. Tampoco es una gran diferencia de lo que estábamos pensando, porque nosotros, por ejemplo, en nuestra medición había dado menos febrero que el gobierno, así que calculo que entre los 2 meses está igual el número, pero está en línea de lo esperado, ¿no? Está en línea de lo esperado. Delgado, dijiste 11 recién, ¿no? ¿Lo decía con las chicas? Sí, entre 11 y 12. Sí, entre 11 y 12. Y fue efectivamente. ¿Es más alto lo que se esperaba o es una tendencia a la baja? ¿Qué ves? No, es una tendencia claramente a la baja. El punto ahora es que estamos entrando en la zona en donde se va a hacer más costoso
bajar. Claro, la baja más despacio. Básicamente porque no tenés ya el efecto de la violenta devaluación de diciembre, ¿no? Sí, Débora decía que es un número de catástrofe, Es claro. una catástrofe. Para un país normal es una catástrofe. Estos números de inflación, porque ahí me parece que lo que recién decía Carlos, ¿no? ¿Qué inflación teníamos en el mismo momento del año pasado? 7%. Obviamente que esto es una herencia de la irresponsabilidad del ex ministro de Economía, Sergio Massa, junto con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Sí. Nadie lo desconoce. Ahora, estamos tratando de llegar al punto en donde partimos, que ya era catastrófico e incompatible con la vida económica de cualquier país. Es un número tremendo. Lo que pasa es que, por supuesto, uno se alegra de que la tendencia sea a la baja, ¿no? Eso es lo que me parece que hay que ver, ¿no? A ver, corríjame si no. ¿Tenés la flecha de nuevo? Sí, el año pasado fue subiendo constantemente. Sí, con alguna... Fue casi 13 fue en noviembre. Casi 13 fue en noviembre. Claro. Casi 13 de noviembre, después pegó el... 25 de diciembre. Pegó el pico y ahora va a la baja, ¿sí? La tendencia es a la baja. La tendencia es a la baja. Lo importante, Esteban, es que si vos lo tomás al anualizado, que yo dije 2,87 ahora, el año pasado, a esta misma fecha, el anualizado era 160. Claro. O sea, vos pasaste de una inflación anualizada, que hay que medirlo así, y los economistas van a dar la razón. En realidad vos tenías 160% el año pasado y hoy tenés 287%. Además, perdón, y eso tiene que ver con la emisión de dinero. La tendencia a la baja, mi pregunta es esta para los economistas, ¿no? Teniendo en cuenta que el gobierno necesita compensar con alimentos para, de alguna manera, amortiguar el golpe de lo que van a ser las tarifas, todos los regulados, el transporte que, bueno, tiene que resolverse de algún modo, ahí lo veíamos, está por encima de la media. No se va a ver el impacto el mes que viene, transporte. Bueno. Pero electricidad y gas sí. Recién nos decía Ricardo que la traslación, digamos, de los incrementos de tarifas sería entre 2 y 3 puntos. Entonces la pregunta ¿es sostenible la tendencia a la baja con todo lo que viene por delante? Si alimentos sigue bajando, sí. Sí, a ver. Delgado. Bueno, yo creo que depende mucho de la estabilidad cambiaria, básicamente, de que el mercado crea que es posible sostener el tipo de cambio en estos niveles. De todos modos, estos niveles, con la inflación ya acumulada, hacen que la Argentina, y lo hemos hablado... Sí, cara en dólares. Sí, esté muy cara en dólares. Sí. Es la gran paradoja de este país. Hace un año atrás era un país barato en dólares y ahora es muy caro en dólares. Milei le dijo a la CNN que el tipo de cambio hoy no se discutía. En una última entrevista que dio la semana pasada. Es una definición del presidente, no mía. Bueno, pero ahí hay un punto, ¿no? Porque hay muchos economistas que sostienen que hay una suerte de inconsistencia macroeconómica entre el tipo de cambio, que está planchado, más o menos, se mueve muy poquito, hay un crawling peg de 2 puntos, pero es mínimo, las tasas de interés, que son clarísimamente negativas, y la inflación, que tiene tendencia a la baja, pero estamos hablando de un 11% mensual. ¿Cómo se compatibilizan esas tres variables macroeconómicas juntas? Ricardo, arranco por vos. Bueno, justamente empieza... Y si se sostiene, si hay sustentabilidad de este esquema. Empieza la necesidad de una sintonía mucho más fina del programa económico, digamos. Hasta ahora tenemos un programa financiero y un programa fiscal que implicó un fuerte, obviamente, un superávit de las cuentas públicas y un apretón monetario que secó la plaza y que permitió que el tipo de cambio se sostuviese en estos niveles. Sí. Hacia adelante ahora viene lo más difícil. Volvemos a tener la tasa de inflación del año pasado, la que tenía Massa. A ver, le voy a mostrar esta foto y ahora foto nos va a decir si es sostenible en el tiempo, que es un poco lo que planteaba con muy buen criterio de obra, como siempre. Esta es la canasta básica. Alguien me dice que la núcleo es de 9,4. Después alguno explíquemelo qué significa eso. Canasta básica alimentaria da 115,873. Esto, digamos, esto es matarse de hambre. Yo sé que es un tema técnico esto. Debajo de eso es indigencia, ¿no, Fausto? Sí. Y la canasta básica total, que incluye transporte, por lo que tengo entendido, y vivienda, es 250 a 286. Está bien, solo el número del INDEC me parece que queda lejos eso, ¿no? Sí. Queda corto. Sí. ¿Cómo lo ve, Fausto? No, a ver, exactamente, y cuando vos tenés la canasta básica, que básicamente alimento, la canasta básica alimentaria, perdón, es la base de todo ese cálculo, lo que te das cuenta ahí es cómo se encareció el costo para una familia indigente, ¿no? Que tiene eso es para una familia, ¿no? Entonces, ciertamente, cuando vayamos a ver los números de pobreza y indigencia, seguramente van a estar aumentando con esta inflación que venimos teniendo desde van a seguir aumentando. A ver, la clave acá es... ¿Esta tendencia es sostenible o no? ¿De qué? ¿De la inflación? Sí. Para mí sí. ¿Por qué? Porque es sostenible siempre y cuando, lo voy a poner de esta manera, siempre y cuando la cuestión fiscal se consolide el equilibrio fiscal y se consoliden las cuentas públicas. Yo no estoy tan de acuerdo con Ricardo de que el tema del tipo de cambio sea un tema
por ahora, ¿no? O sea, que una devaluación te pueda hacer saltar el tipo de cambio, siempre y cuando... Milei la descartó, pero no significa que no se dé, ¿no? No, lo que pasa es que, dinámico. a ver, hay que entender una cosa. Sí. Ahí Marina explicaba, preguntaba sobre las 3 variables claves: la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio. Todo eso se mantiene así medio raro porque es el cepo cambiario. Entonces, la pregunta del millón es, hoy así como está, todo encepado y regulado, sí, se puede mantener en equilibrio. Y traté que la gente entienda esto muy fácilmente. Si la tasa de interés sigue bajando y el dólar está barato, tarde o temprano alguien va a decir voy a tomar un préstamo para comprar dólares. Claro. Claro, está bien. Ayer bajaron 10 puntos la tasa de interés. Esa es la pregunta clave de Marina, digamos. Entonces, ¿por qué no pasa eso? Bueno, primero porque no puedo comprar los dólares tan fácilmente, ¿no? Y además porque hay un escenario recesivo, Fausto. Porque no hay pesos. Sí, Porque bueno, no hay pero pesos. No hay pesos. El apretón monetario. en parte porque no hay pesos, pero en parte porque la definición de que no hay pesos se debería reflejar en la tasa de interés. Claro. Si faltasen pesos, Está bien. realmente la tasa de interés debería subir. Bueno, entonces, en el fondo lo que pasa es que hay un cepo. Yo puedo salir a comprar MEP y faltan pesos, todo lo que quieras. Claramente En algún momento Sí. hay que salir del cepo. Sí, Ahí es donde se va a jugar, digamos, se va a resolver. Espera que realmente repasemos los partido, ¿no? números. La inflación de marzo, esto es el índice de precio del consumidor del INDEC, 11%, la inflación interanual. Entiendo que debe ser la más alta del mundo. Si no es la más alta del mundo, perdimos la final con el Líbano, pero estamos ahí. No, de verdad, con el Líbano. Sí, 2,88,9%. Y la inflación acumulada del año, es decir, del trimestre, ¿correcto, Carlito? De 51,6%. Exactamente. Acá un economista muy avesado me dice, pelado, 9,4 la núcleo. La núcleo. Esa es ¿Qué es la clave. inflación núcleo? Sí. ¿Me lo querés explicar, Carlitos? Sí, básicamente de lo que se trata la inflación núcleo, inflación subyacente, es sacarle todos los productos estacionales que pueden generar problemas en la inflación y decir, bueno, yo tengo estos productos que no tienen estacionalidad, frutas y verduras y otros más, y estoy tomando la verdadera inflación. Pero bueno, Fausto... ¿Es así? Ya con la estacionalidad. Y los regulados. Y los regulados. Lo que tiene que ver con regulado. Y los regulados. Ahora los regulados vas a tener problemas. Sí. Claro, con si los uno regulados. quisiera ver la verdadera tendencia de la inflación, tiene que mirar a núcleo. O sea, Claro. cuando los bancos centrales... O sea, del para mundo- ver la tendencia miro 9,4, no miro 11. No, exactamente. Cuando los bancos centrales del mundo, cuando miran la tendencia de la inflación para saber si están mirando la núcleo. ¿Por qué? Y porque puede pasarte lo que te va a pasar en abril. Claro. Que por ahí el núcleo te baja, el gobierno tiene que ajustar tarifa y en total te va a dar, no te va a dar tanta baja. Entonces Sí. vos decís, ¿cuál es la tendencia? Bueno, la tendencia está en la núcleo. Claro, Fausto, pero ahí yo voy al bolsillo de la gente. eso es nos otra está cosa. mirando. Sí, es otra cosa. Y te va a decir, che, Fausto, todo bien con Sí. la núcleo, Sí, pero todo a mí en el bolsillo no me... Si no, como riesgo Exactamente. país, te va a decir alguno. Eso es otra cosa. Si vos me decís, yo quiero ver cómo le están pagando la canasta básica, la canasta que es lo que habíamos antes, tengo que ver la total, porque eso Claro. es lo que yo gasto. Claro. Ahora, Y si sí. yo me pongo del lado del analista y quiero ver la tendencia, si la tendencia... Bueno, Sí, entonces sí, un miro el análisis núcleo. más A ver, sofisticado. Bueno, pero sí. Por lo que eso observo, también depende- espérame, a ver, Ricardo, un minuto, porque vos me parece que sos optimista vos, Fausto. Y vos, Ricardo, no tanto. No, a ver, yo digo, es cierto lo que dice Fausto con el argumento de que existiría un mercado cambiario libre. Hoy no hay un mercado cambiario exactamente. libre. Los dólares están encepados, como él bien decía. O sea, hoy uno no se puede dolarizar libremente. Con lo cual, seguir la inflación núcleo en este contexto me parece que es por lo menos muy limitado desde el punto de vista del análisis. No lleva una buena conclusión. Me parece que no. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Cuál es la foto? Hoy es 12, ¿no? 12 de 12. abril. 13. Correcto. 13 o 12. 12. 12, está bien, por eso, 12. Sí, sí. Viernes 12 de 12. abril, viernes 12, bien. ¿Qué está pasando en estos primeros días del mes? Hay muchos que dicen que los alimentos aumentan menos incluso que el mes pasado. ¿Es así, Fausto, o no? Sí, están bajando, es parte de la inflación núcleo. No todos, porque ahí tenés algunos. Cuando te metes dentro de los alimentos, ahí tenés frutas y verduras que dio muy fuerte en marzo, sobre todo verduras. Lácteos aumentaron. Lácteos. Ahí Carne Panificados. aumentó. Ahí tuviste un tema de Panificados lluvias también. en verduras, sobre todo tuviste un tema de lluvias que afectó muchísimo, que es el tema de que se pudrieron verduras. Sí. Cualquiera que fue a la verdulería se dio Mira. cuenta de eso. Pero Esto es muy nítido, sí, esta placa, ¿eh? Sí, es muy micro. A ver, aquí la clave es, para mí, sigue siendo mirar la inflación núcleo. Vamos a ver ahora también el otro dato que va a salir importante, la inflación mayorista, que te va a dar una idea de cómo vienen los insumos. Y eso mientras esté el cepo. Estoy de acuerdo con Ricardo, cuando se saque el cepo ahí vamos a ver, porque hay que ver las condiciones, hay que ver... Sí, Ahora, yo tengo una pregunta también, Pelado, si me permitís, que es Por Dios. ¿cuánto hay de de todo. equilibrio fiscal, digamos, de la tarea de los deberes monetarios que hace el gobierno con este déficit cero que no negocia? ¿Y cuánto hay de escenario recesivo en la tendencia que estamos viendo?
En el fondo es medio lo mismo, estás viendo las dos cosas. A ver, la recesión en realidad empezó en noviembre del año pasado, ya con el final del gobierno anterior. Aquí lo que estás apretando mucho el zapato con materia de inflación, diría de corto plazo, es la falta de pesos o el equilibrio fiscal. Pero obviamente cuando vos metés un ajuste fiscal de estas características, el shock inicial es medio recesivo. Claro. O por lo menos profundiza la recesión que ya venías teniendo, ¿no? En una economía como la economía argentina que no crece desde hace una década. Quizá ahí la clave, Fausto, es qué tipo de recesión en términos de profundidad y duración. Claro. Estamos en niveles de caída del producto parecidas a las de la crisis del 2001. Cayó 6 puntos entre puntos. Bueno, el último trimestre cayó 6 puntos el PBI. Pero me refiero, ¿vamos a ver una B corta? ¿Vamos a ver una L? ¿Vamos a ver una U? Porque vos sos más pesimista, Ricardo. No tiene nada de malo. No veo B corta por la sencilla razón de que el principal driver de la demanda en el corto plazo, que es el consumo, está muy deprimido y obviamente los salarios no se van a recuperar. En consecuencia, va a ser muy difícil recuperar en el corto plazo velocidades como las que, digamos, se necesitarían para compensar rápidamente lo perdido en estos meses. Débora decía lo de 10.5. Caputo había hablado de 10.5. Sí, 10.5. Yo había hecho algunas consultas y me habían dicho 10.5 en alimentos. Sí. Bueno, finalmente lo que dio, pero creo que el gobierno también esperaba un poquito menos de 11, ¿no? Dio por debajo de lo que da el REM del Banco Central, de las estadísticas que se ven siempre. Y me parece que es interesante lo de Débora, lo quiero plantear este punto. Yo tengo los dos lados, digamos. Yo tengo el periodista y el economista. Sí. Y obviamente para Débora es importante lo que dice, que en realidad... No comemos riesgo país, digamos, ¿no? Claro, vos decís 10.5 y todo, pero a la gente le interesa el número de lo que tiene que pagar en el momento, de la comida y de todo eso, ¿no? Obviamente que vas a tener un golpe fortísimo. Yo creo, vuelvo a repetir, abril, mayo y junio, no sé si consideran Fausto y Ricardo, para mí van a ser los peores meses de la Argentina. Y hoy vos tenés un escenario... O sea, se vienen los peores meses. Yo diría que hay un escenario, viste, el otro día nos habló de ilusión. Sí, crisis con ilusión. Bueno, no yo le llamo a este escenario RRII. A ver. Recesión, reflexión, porque vos te preguntás, ¿y esto? Sí. ¿Lo voté? ¿Qué pasó? ¿Qué esto? ¿El otro? Inflación, mucha inflación, y la ilusión. Algunos dirán indignación en vez de ilusión, ¿no? Incertidumbre. Lo podés cambiar. Bueno, no incertidumbre, digo, pero está bien, súper válido. Pero ahí se mezcla de alguna manera el escenario que vos tenés hoy. Está bueno lo que estás diciendo. Mirá, esto es la canasta básica, poner al aire. Yo lo que observo... Subió 100.000 pesos del mes pasado, casi 100.000 pesos del mes pasado a este mes, porque vos fíjate, una familia tipo de 4 integrantes está en 773.385 pesos. El mes pasado estaban 690.000 pesos. O sea, casi 100.000 pesos más necesitas para una familia tipo. O sea, la familia tipo menos de 774.000 pesos es pobre. Claro, y yo ahí vuelvo a lo que recién decía, creo que era Fausto, respecto del tema salarios, porque también hay una discusión puertas adentro del gobierno respecto de la homologación de algunas paritarias. Entonces pregunto, ¿no? Desde el punto de vista de la técnica económica que ustedes manejan, ¿qué hacer con salarios que están tan atrasados frente a un escenario en donde el consumo no lo vas a reactivar si no tenés capacidad de compra, pero al mismo tiempo el gobierno entiende que esa indexación de los salarios es perjudicial a los fines de lograr bajar la inflación? Fiscales, sí. ¿Cree que sí? Es verdad lo que está diciendo, Débora. Sí, a ver, en materia salarial vos tenés a la larga lo que importa es el nivel de actividad crece o no crece, ¿no? Si no crece el nivel de actividad económica, por más que vos, los sindicatos o el gobierno acuerden cualquier aumento salarial, lo único que vas a lograr es más despidos, o sea, más recesión, si no hay capacidad de pagarlos. Yo creo que en el tema salarial la discusión pasa por los procesos, sobre todo en algunos sectores muy importantes, que el gobierno no quiere que le salte todo junto, por ejemplo, camioneros, porque camioneros le pegan todo el sector logístico y eso le puede llevar a un aumento de los precios. Por eso homologó porteros y no camioneros. Claro. Sí, para mí viene por ahí. También hay algo del gobierno de intentar de suavizar un poco los ajustes. Lo mismo de las prepagas. Pero es lo que dice Débora, porque si no indexa a todos y eso le rompe las cuentas fiscales, ¿no? Eso es lo que dice Débora. Yo creo que va por ahí. Ahora, eso es parte de una negociación de ver cómo vas pasando los salarios, sobre todo los formales, porque los informales no tienen negociación posible y ahí es donde da el golpe duro, digamos. ¿No? Sí, claro. Y está pendiente el tema de la reforma laboral, que ayer Sturzenegger en Más Nación fue muy categórico cuando dijo, bueno, vamos con el proyecto de la UCR, que es todavía más profundo que el nuestro, y nada de reforma light, vamos a tratar de acordar una reforma profunda. Hay que ver después eso cómo impacta en el mercado laboral, paritaria,
tributarias, etcétera. Débora, Marina, les robamos muchísimo tiempo, es el tema del